Saludamos también a Risa, a Javier, qué bueno que puedan estar, que puedan compartir este espacio, ¿no? Eh, Antes de reflexionar en el tema de hoy, que va a estar basado en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, les quiero comentar un par de cositas en relación a la iglesia a nivel división sudamericana. Hemos estado compartiendo el concilio de la división sudamericana en estos últimos días, y la verdad que fue una gran bendición, sobre todo por ver y escuchar el testimonio directo de personas en medio de esta situación de pandemia, que Dios transformó las cosas negativas en cosas positivas, ¿no? O sea, hemos visto que muchas personas han sufrido y todavía están sufriendo por este tema de la pandemia. No obstante a eso, Dios se ha manifestado de una manera increíble en todos los ámbitos de la iglesia. Lo vemos en la parte misionera. Por allí nosotros aquí en Neuquén hemos estado como cerrados, pero la iglesia en toda Sudamérica ha estado trabajando. Y se han visto resultados impresionantes, ¿no? Aquí en la pantalla la estoy viendo a Dana, y la verdad que ha sido una bendición poder celebrar un bautismo en medio de esta situación de pandemia, ¿no? Y así se ha repetido en toda Sudamérica, en lugares donde de una manera increíble las personas comenzaron a estudiar la Biblia, personas que frente a la pandemia dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces con un celular, un mensaje, WhatsApp, alguna aplicación, han comenzado a dar estudios bíblicos y llegaron a tener 30 personas, 40 personas estudiando la Biblia. Entonces, frente a esto, hermanos decían, la pandemia ha sido una situación muy difícil, triste, pero aún en medio de eso Dios nos ha dado bendiciones impresionantes. En el ámbito educativo, también, ¿no? Aquí lo vemos a Iván, la iglesia ha avanzado con plataformas virtuales que han tenido millones de vistas, ¿no? Millones de vistas, cosa que hace un año atrás era impensado. Lo mismo pasa con otro tipo de predicaciones. También se han abierto, ¿no?, las posibilidades para compartir el Evangelio. Y, y aún otras situaciones, ¿no? Inclusive en el tema de los recursos. Uno por allí pensaba qué va a pasar con la iglesia, y por la gracia de Dios, Dios la ha sostenido a sus hijos fieles, y eso es maravilloso, ¿no? Dios está al control de su iglesia, Dios está al control de su pueblo, y nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Así que, en primer lugar, quería comentarles eso, y después, tal vez en otra reunión, les voy a mostrar algunos videos de testimonios que realmente son impactantes, ¿no? El desafío que tenemos de compartir el Evangelio con aquellas personas que se han alejado de la iglesia, y por supuesto con aquellas que no conocen el Evangelio. Pero hay testimonios realmente maravillosos, ¿no? Así que alabado sea el Señor, porque Él está sosteniendo a su iglesia y la está dirigiendo. Bien, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. La verdad es que el libro de Filipenses es precioso. Allí encontramos ese versículo tan conocido de Filipenses 4:13. Yo creo que todos los que comenzamos a confiar en Dios y a leer la palabra de Dios, nos acordamos de ese versículo, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Lo sabemos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y eso está en Filipenses. Y la carta a los Filipenses, la verdad que tiene un mensaje notable. Y vamos a ver algunos detalles de esta carta, ¿no?
el tema en el que vamos a reflexionar hoy es la propuesta bíblica de Pablo para alcanzar la verdadera unidad, esa unidad que trae gozo al corazón. Y Filipenses plantea esto, ¿no? Si yo les digo a ustedes Felipe, si digo Felipe, ¿qué viene a sus mentes? Bueno, puede ser que para algunos sencillamente un nombre, o no signifique mayor cosa que eso, que un nombre. Pero para otro puede tener un significado especial porque ese nombre puede ser el nombre de algún conocido, de algún familiar, de algún amigo. Y entonces Felipe reviste ya un significado diferente. Ahora, si digo Felipe de Macedonia, quizás los amantes de la historia, como es el caso de Mario, o aquí los profesores, ¿no es cierto?, pueden recordar al padre de Alejandro Magno, ¿no? Aquel general que supo hacer algunas conquistas interesantes. Pero si agrego a Felipe de Macedonia, justamente Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, los amantes de la profecía van a decir así, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el de las profecías de Daniel, ¿no? De Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8. Ahí está, Alejandro Magno. Pero en realidad, cuando pienso en Felipe, estoy pensando sencillamente en Felipe de Macedonia. ¿Y quién fue Felipe de Macedonia? Bueno, ya dijimos, fue el padre de Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, ¿no? Pero Felipe de Macedonia tiene también su historia propia, ¿no? Y él fue el que fundó la ciudad de Filipo. Esa ciudad que para Pablo tenía tanto significado. Y lo interesante es que Felipe le puso por nombre a la ciudad que él fundó, si lo diríamos en términos españoles, diríamos, la llamó Felipe, ¿no? Porque Filipo es el nombre de la ciudad y Filipo es Felipe. O sea que Felipe de Macedonia puso el nombre de la ciudad que fundó, dándose honor a sí mismo. Dijo, esta es la nueva ciudad, Filipo, y la designo así en honor a mí mismo, ¿no? Y claro, cuando pensamos en la ciudad de Filipos, pensamos en sus habitantes. ¿Quiénes son sus habitantes? Los filipenses. Y allí entonces sí llegamos a nuestra carta, ¿no? La carta a los filipenses. Pero vamos a ver entonces ahora el texto bíblico y después vamos a analizar un poquito más estos versículos que vamos a leer, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Aquí le voy a pedir a Vivi que me ayude en la lectura. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén, amén. Allí entonces está el texto, ¿no? ¿En qué circunstancia escribió Pablo la carta a los filipenses? Pablo, que probablemente escribió esta carta después del año 62 de la era cristiana, cuando él escribió esta carta, él estaba en la cárcel, en Roma, y escribe esto, ¿no? Con gozo, porque aquí en esta carta inclusive Pablo habla de que hay que regocijarse siempre. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, dice Filipenses 4:4, ¿no? Por ejemplo. Pero él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y para él, pensar en los filipenses era como pensar en la familia, porque en Filipos sucedieron cosas notables para el ministerio, para la vida de Pablo y para el avance de la predicación del Evangelio. El libro de Hechos de los Apóstoles y el capítulo 16 cuenta que Pablo recibió un llamado macedónico para ir a predicar a Europa cuando él tenía planes de ir hacia otro lugar. Y allí apareció el varón macedónico, ustedes recuerdan esa situación, y entonces le indicó que tenía que ir para otro lado, y finalmente Pablo llegó a Filipos. Por lo tanto, esta ciudad de Filipos fue la primera ciudad europea en donde Pablo predicó. Es el primer lugar donde Pablo inicia esa obra maravillosa de predicación, ¿no? Fuera de los límites de Judea, de Palestina. Y no solo eso, sino que allí se formó una comunidad muy linda de creyentes, y Pablo vivió otras experiencias allí también. El mismo capítulo 16 nos cuenta que Pablo fue encarcelado, allí cuando fue con Silas, justamente a predicar el Evangelio ahí en Filipos, y él estaba en la cárcel y probablemente para ser ejecutado inclusive. Pero ustedes recuerdan lo que pasó. Hubo un gran temblor, la cárcel se movió toda y las puertas se abrieron, ellos estaban con cadenas, y es interesante, el relato de Hechos 16 dice que Pablo estaba cantando con Silas, estaban en la cárcel encadenados y estaban cantando. Es notable, ¿no? Estaban cantando alabanzas a Dios. Y saben, me pregunto si en ese momento Pablo y Silas no estaban cantando este cántico que está aquí. Porque a partir del versículo 6, el versículo hasta el 11, esto es un cántico. Es un cántico que entonaba la iglesia primitiva. Por eso digo, quién sabe si hasta en aquel momento Pablo estaba entonando allí en la cárcel este cántico, que podemos leer allí en Filipenses 2, del 6 al 11, ¿no? Pero él estaba allí, y cuando estaba cantando, el relato dice que la cárcel se abrió y que ellos quedaron libres. Y el carcelero, frente a esa situación, él estaba a punto de quitarse la vida, tomó la espada para decir, bueno, basta, más bien me quito la vida para no pasar por deshonra. Pero en esa circunstancia, Pablo le habló y le dijo, no lo hagas, porque estamos todos aquí, nadie se fue, nadie se escapó. Y entonces aquel carcelero hizo esa pregunta tan significativa. Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió y le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, no solo tú, sino también tu casa. Qué declaración, ¿no? Todas estas cosas las vivió Pablo allí en Filipos. Por lo tanto, Pablo tenía un cariño especial por la iglesia de Filipos. Y eso lo notamos, si vamos al capítulo 1, allí el versículo 1 y 2 se ve, ¿no? Gracia y paz a vosotros, dice el versículo 2, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Notan esta declaración? Pablo entonces cuando se acuerda de Filipo, se acuerda de la familia, se acuerda
de sus amigos y dice, yo le doy gracias a Dios porque me acuerdo de ustedes, ¿no? Pero la carta a los filipenses, a diferencia de las otras cartas de Pablo, tiene destinatarios diferentes. Si nosotros leemos la carta a los romanos, las cartas a los corintios, vamos a notar que dice a Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, a los creyentes que están en Roma, o a los que están en Corintios, o a los que están en Éfeso, y así, ¿no? Sin embargo, cuando Pablo escribe a los filipenses, él direcciona el contenido de la carta, y en el versículo 1 lo dice, ¿no? Dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Eso es semejante a las otras cartas, pero luego agrega, con los obispos y diáconos. Por lo tanto, podemos decir con certeza que la carta a los filipenses es una carta dedicada a todos los creyentes, pero también especialmente a los líderes de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia, representados aquí por los obispos y los diáconos. E inclusive, como vamos a ver en la carta, a los diáconos hablando de varones y de mujeres, porque aquí se va a mencionar a Síntique y también a Evodia, que luego son mencionadas como diaconisas, ¿no?, en otras cartas. Por lo tanto, si quienes somos líderes en la iglesia y estamos en una función de liderazgo, tenemos que prestarle mucha atención a esta carta, porque aquí hay un mensaje muy significativo para todos nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta esto, entonces volvemos a Filipenses capítulo 2. Es interesante, allí Pablo dice, ¿no?, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si algo, si alguna misericordia, todas estas cosas son características de la verdadera unidad y tienen que estar manifiestas en medio de su pueblo. Pero Pablo en el versículo 2 dice, completad mi gozo. Cuando Pablo dice esto, está dejando entrever que su gozo no era completo, o sea, los filipenses eran gente grandiosa, eran excelentes, eran personas misioneras, comprometidas, trabajadoras. La verdad, pensar en los filipenses, si uno dice, a ver, tengo que pensar en una iglesia, ¿en qué iglesia puedo pensar que sea linda, que sea dinámica? Y pensemos en Filipos, pensemos en la iglesia de Filipenses. Tal vez hoy podríamos decir, a ver, vamos a pensar en una iglesia linda, misionera. ¿En qué iglesia podemos pensar? Vamos a pensar en Malvinas, porque la verdad que Malvinas es una iglesia hermosa, llegaste, atienden bien, te saludan, comparten, así que es hermoso, ¿no? Pensar en la iglesia de Malvinas podría ser pensar en la iglesia que uno lleva en el corazón, la familia que recuerda a los amigos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, no digo de la iglesia de Malvinas, aunque quién sabe podría ser o en una situación semejante, Pablo hablando de los filipenses dice, falta un poquito, falta algo. Por eso él dice, completad mi gozo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo completar el gozo de Pablo? Pablo dice, yo estoy gozoso, ya lo leímos en los primeros versículos, siempre me alegro, me gozo cuando escucho a ustedes, pero falta algo, un poquito, por eso él dice, completad mi gozo. Y aquí lo agrega en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y queridos hermanos, cuando nosotros vivimos situaciones extremas como la que estamos atravesando ahora, esto de la pandemia, nos puede fragmentar, separar, dividir. Y Pablo, aquí, si estuviese en esas circunstancias, ¿qué pensaría él? Diría, me gustaría ver a todos los hermanos de la iglesia tratando de ver la forma de reunirse y estar unidos, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que se me ocurre, podría pensar Pablo, estar unidos.
sintiendo el mismo amor, lo dice, ¿no? Y en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí, hermanos queridos, tenemos algunos peligros. Uno de los peligros es decir, bueno, sí, yo me la arreglo, voy, escucho en tal lugar, escucho tal cosa, así que no necesito reunirme con los hermanos de la iglesia de Malvinas. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos? Por eso yo creo que quienes estamos aquí siempre estamos congregándonos, pero estaría bueno animar a otros hermanos para que no estemos mirando por nosotros mismos, buscando nuestra propia conveniencia, sino decir, vamos a preocuparnos por nuestra comunidad, porque el reunirnos es también una señal de que me preocupo, me intereso por el hermano, a ver, quiero saber qué está pasando con Ezequiel, qué pasa con Denise, qué pasa con Adriana, con Soledad, es interesarnos, ¿no es cierto? Entonces, esto a veces requiere un esfuerzo extra, porque bueno, no es simpático estar con las pantallas. Dios mediante, tal vez dentro de poco podamos tener algunas reuniones en nuestro templo, y va a ser muy lindo, pero tenemos que buscar la forma de estar unidos y, como dice aquí Pablo, tener ese interés por todos, no solo por uno mismo, ¿no? Y Pablo también aquí menciona algo importante en el versículo 3. Dice, nada hagáis por vana gloria. Esta palabrita es muy significativa, ¿no? Vana gloria. Viene de un término griego, kenodoxia. Y kenodoxia, allí Ezequiel nos podría explicar muy bien, ¿no?, el término de esta palabra, quiere decir gloria vacía. O sea, tal vez uno lo podría ilustrar con esa imagen de aquel carro que subía y que hacía mucho ruido. Decía, ¿qué pasa con ese carro que hace tanto ruido? Y entonces otro dijo, no, lo que pasa es que está vacío. Y como está vacío, entonces salta por todos lados y hace un ruido bárbaro, ¿no? La gloria vacía, la gloria vacía. Pablo le escribe a los filipenses, y en Filipos habían sucedido otras cosas también tan llamativas como la misma historia de Felipe de Macedonia, quien había fundado esta ciudad en su propio nombre, ¿no? O sea, que se llame Filipos, para que nadie se olvide de que estuvo Felipe de Macedonia por aquí, que pisó aquí Felipe de Macedonia, ¿no? Pero hay algunas cosas más interesantes que ocurrieron. En el año 42, ya de la era cristiana, Julio César, el gran emperador Julio César, fue asesinado. Y en el asesinato, allí intervino Brutus y Cassius, dos personajes, ¿no? Junto con otros más, no fueron ellos solos, pero claro, le quitaron la vida. Y cuando le quitaron la vida a Julio César, entonces el imperio quedó sin emperador. Y ellos dijeron, bueno, ahora es nuestra oportunidad para llegar a tener el control. Y se juntaron, pero allí apareció Octavio, que también se juntó con Marco Aurelio para pelear, y bueno, pelearon contra Brutus y Cassius y los vencieron. Esa batalla sucedió justamente ahí en Filipos, en el año 42, en el año 42, ¿no? Antes de Cristo fue esto, en el año 42 antes de Cristo. Allí tuvo lugar esta batalla. Y al año siguiente, obviamente Brutus y Cassius habrán perecido allí, pero al año siguiente, la alianza entre Octavio y Marco Aurelio también se rompió en una batalla. Y el vencedor fue Octavio. Todo esto ocurrió allí, en Filipos, ¿no? Y para los filipenses esto era muy conocido, o sea, batallas
de gente que se unió, pero después estaban peleando entre ellos, ¿no? Y Octavio, que quedó entonces en el poder, él se hizo llamar Octavio Julio César Augusto. Y cada uno de estos nombres tenía el sentido de autoridad, ¿no? Es decir, yo soy Octavio, el gobernador, pero soy también igual o más que Julio César y soy más que Augusto, ¿no? Otro emperador romano. Era una acumulación de títulos en realidad, ¿no? Así se hizo llamar Octavio, quien comenzó a gobernar después de haber luchado con Marco Aurelio, ¿no? Y sin embargo aquí Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice, no hagan ustedes cosas por vanagloria, no hagan pensando en sí mismos, no se consideren superiores a los otros, no piensen por ustedes mismos, sino también por los demás. Y evidente es que Brutus, Cassius, Octavio no pensaban por los demás, sino pensaban por ellos mismos, ¿no? Y ahora Pablo entonces, conociendo todas estas realidades de Filipos, le escribe a los filipenses recordándole estas verdades preciosas, ¿no? Y entonces habla acerca de la importancia de sentir no lo que los hombres sienten, esa kenodoxia, esa gloria vacía, que no tiene sentido y que uno puede buscar a veces, querer tener el reconocimiento de que alguien diga, wow, qué bien que hace Emilio su tarea, pero qué bien que hace Emilio, y Emilio diga, oh, qué grande que soy, ¿no? El Señor dice, no se conformen con esa gloria vacía, que no tiene sentido, porque a la larga trae angustia, sufrimiento, no llena el corazón, ¿no? Sino que el Señor nos va a animar a dejar de lado el egoísmo, la vanagloria, porque el egoísmo, la vanagloria impiden la unidad de los creyentes, definidamente, impiden la unidad, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, ¿no? Sentir lo que sintió Jesús. Y ahí aparece en contraste el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué declaración, ¿no? Qué declaración significativa aquí. El ejemplo entonces a seguir es el ejemplo de Jesús. No es el ejemplo del hombre, sino el ejemplo de Jesús. Y aquí, a diferencia de la kenodoxia o la gloria vacía, como mencionaba el versículo 3, aquí cuando se habla del sentir de Cristo, el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Y esta palabra puede resumirse en el término griego ekenosen. Y esa es la actitud de Jesús, tiene el sentido de que Él toma la decisión y por voluntad propia, no porque alguien le pide, sino dice, yo tengo el deseo de poder rescatar, de poder salvar al ser humano, pero para eso tengo que despojarme de mi manto. El Señor Jesús era y sigue siendo el Rey del universo, pero allí tuvo que dejar su honor, su gloria, el acompañamiento de los ángeles para venir a este mundo. ¡Cuánta diferencia!, ¿no? Y el Señor Jesús hizo esto. Nosotros a veces pensamos que, no sé, somos tan importantes cuando en realidad, ¿qué somos, no? ¿Qué somos? Deberíamos reconocer nuestra limitación. Estos días mirando desde el aire, miraba hacia el suelo y veía lo pequeño que es el mundo, ¿no? A veces uno puede mirar desde arriba
una ciudad y ve un poquito allí de casas, mira, no sé, un barco a la distancia y ve algo muy pequeñito. Y lo cierto es que nosotros no somos nada. Tal vez a veces cuando nos acercamos y miramos un hormiguero, un camino de hormigas, decimos, pobres animalitos tan pequeñitos que tienen que andar por aquí, y bueno, a ver si todavía no los piso y se revienta la pobre hormiguita, ¿no? Y nosotros al ver esa hormiguita decimos, wow, qué grande que somos nosotros. Pero lo cierto es que cuando se amplía el panorama, nos damos cuenta de que nosotros somos tan insignificantes como la hormiguita, ¿no? Pero con una diferencia. El Señor Jesús vino a este mundo para rescatarnos. Y a partir de la obra de Él, entonces nosotros somos ahora sí importantes, pero por la gracia del Señor Jesús. Porque Él se despojó a sí mismo y vino a darnos ejemplos. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y qué maravilloso que es esto, ¿no? Tener ese sentir, ese sentir. El ejemplo de humillación voluntaria de Jesús es el modelo que deben seguir los cristianos para lograr la unidad. Ahí está la clave. Queremos ser un pueblo unido, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. En el año 1973 hubo una carrera en Holanda, en el Gran Premio de la Fórmula 1, y allí aconteció algo que cambió la historia de la Fórmula 1. No sé si aquí hay alguien que sea seguidor de las carreras, de coches, hay gente que le gusta mucho los autos, pero allí ocurrió algo que cambió la historia de la Fórmula 1, ¿no? Se lanzó la competencia y entonces hubo una situación realmente desgraciada, ¿no? Allí Roger Williamson iba con su coche y desgraciadamente la rueda delante se reventó y entonces el coche se dio vuelta y se arrastró 200 metros sobre la pista hasta que chocó con un poste. Cuando se arrastró de esta manera, lamentablemente el tanque de combustible se abrió y entonces se perdió combustible y al rozar con el pavimento se prendió fuego. Y entonces allí el auto de él estaba encendido y Roger quedó dentro del auto. Cuando estaba sucediendo esto, otro piloto, David Purley, vio lo que pasó y detuvo su coche y corriendo riesgos, porque allí los otros coches seguían pasando a gran velocidad, David cruzó la pista corriendo y llegó hasta donde estaba el auto y pudo ver que Roger estaba con vida y que le hacía señas como diciéndole, por favor, sacame de acá, sacame de acá. El auto había quedado dado vueltas y no podía abrir la puerta. Entonces David se fue aún en medio del fuego y trató de levantar el auto, de darlo vuelta, pero no podía. Alrededor de esta situación estaban los comisarios que controlan allí la carrera y miraban solamente. Los vehículos que estaban en la competencia seguían corriendo, ninguno más se detuvo. Había unos bomberos cerca y estaban también quietos, no se movían. Había gente mirando en las tribunas y parece que algunos de ellos pudieron notar lo que estaba pasando y entonces quisieron descender para ayudar a David a dar vuelta al auto, pero la policía que controlaba allí les impidió pasar. Y David se desesperaba, él trataba de dar vuelta. Vio que un bombero tenía un matafuegos, así que corrió y le sacó el matafuegos y allí comenzó a lanzar, a direccionar la llama para apagar el fuego y dar vuelta a aquel auto, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Y tristemente, Roger Williamson murió en aquel accidente, pero no murió por el vuelco del auto en sí, sino murió asfixiado dentro del auto. Al ver ya la situación
trágica, David Purley salió de esa escena y se sentó en un costado allí sobre una parte del guardarray, y había gente que quería consolarlo. Y David sencillamente le sacaba la mano y no quería ser consolado, sino que lloraba tristemente porque él había visto allí a su compañero morir y él no pudo salvarlo. Pero había mucha gente a su alrededor. Y seguramente que si todos se unían, lo iban a dar vueltas al auto y aquel corredor se hubiese salvado. A partir de esta historia hubo cambios radicales en la Fórmula 1 y David con los años recibió muchas condecoraciones, muchos reconocimientos por su disposición, porque aún en medio del fuego él se metió allí para tratar de dar vuelta a aquel auto, pero no hubo quien le ayudara. Queridos amigos, hermanos, Pablo le escribe a los filipenses, y Pablo sabe que la iglesia de Filipos es una iglesia misionera, es una iglesia que predica, pero había algunas cosas que corregir. Allí en el capítulo 4 de Filipenses, ya en el último capítulo, versículos 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres eran mujeres líderes, son mencionadas como diaconisas en otra carta, pero evidentemente allí había alguna dificultad entre ellas. Había alguna tensión, algo que no cerraba. Y cuando eso sucede, entonces no se puede alcanzar esa verdadera unidad. No se puede auxiliar y rescatar a aquellos que se están perdiendo de la mejor manera. Por eso Dios hoy nos llama para que nosotros tengamos una actitud semejante a la que tuvo este piloto que corrió riesgos, pero él quería rescatar. Pero Dios nos llama para que nosotros podamos unirnos y tengamos el mismo sentir. Así como Jesús tuvo el sentir que Él se despojó para salvarnos a nosotros, nosotros también podamos despojarnos de nuestros egoísmos, de nuestros intereses, para poder salvar a otras personas. Si hacemos esto, alcanzaremos el verdadero ejemplo de unidad. Y el gozo de la unidad será completo, porque la unidad, apreciados hermanos, trae gozo verdadero al corazón, ¿no? Por eso te pregunto en esta oportunidad, ¿querés tener el sentir de Cristo Jesús? ¿Querés tener ese sentir para decirle al Señor: Señor, aquí estoy? ¿Con quién tengo que colaborar? No estoy distanciado con nadie, solo estoy aquí para unirme, para rescatar a otras personas, para el reino de los cielos. Te pregunto, ¿querés decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo que trabaja unido en la predicación del Evangelio, en el rescate de tantas personas para el reino de los cielos? ¿Le querés decir al Señor Jesús eso? Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengamos el verdadero gozo de la unidad. Que el Señor los bendiga.